Muy bien, pues vamos a tomar nuestro lugar y abrir nuestras Biblias. Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Y me voy a regresar un poquito aquí al capítulo 21, donde les comentaba que a partir de, pues, del versículo 10, podríamos decir, Deuteronomio 21, 10, vemos que se van a tocar diferentes temas. Algunos de ellos son bastante polémicos, pero sobre todo son polémicos a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de entender occidental. Y aquí yo les quiero pedir esta parte que decimos, que estudiamos la Biblia en su contexto hebreo. Ajá, y bueno, ¿y qué es esto? Digo, realmente, si hiciéramos honor cabal a lo que decimos, pues prácticamente tendríamos que estar en Israel estudiando la Escritura así. Ajá. Pero tratamos de acercarnos lo más posible a eso, y no nada más en la cuestión de ver las cosas desde una perspectiva, sino también tratar de entenderlas en la manera en la que en ese momento se estaban escribiendo, es decir, en la manera en la que los depositarios o los remitentes o receptores, perdón, de la carta o el libro lo iban a entender. Es decir, tratemos de entender el libro como lo harían aquellos que lo habrían de leer en el primer momento que se escribió. Y no de acuerdo a nuestros parámetros y nuestros valores y nuestro pensamiento occidental y actual. Porque vamos a ver ciertos temas que de entrada, o sea, nos pueden parecer muy fuertes. O lo que se hace en muchos otros casos, generalmente en el cristianismo, es que como que se pasan por alto porque dice, bueno, esto no tiene ninguna relevancia, no tiene casi ninguna aplicación a nuestros días. Eso ya es una ley muy antigua, ya no sirve casi hoy. Pero la semana antepasada que estudiamos este capítulo, veíamos que efectivamente, aunque es una ley muy antigua, no ha pasado de moda, sino todo lo contrario, sigue más vigente que nunca. Y recordemos lo que dice Pablo en la carta de Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y el espíritu permanece, y el espíritu no va a pasar nunca, y el espíritu, no importa lo que cambie, el espíritu va a seguir siendo el mismo, es intocable. Entonces, a partir del capítulo 21, versículo 10, hasta casi el final del libro, hasta el capítulo 26 más o menos, nos damos cuenta de que va a dar diversas leyes, o sea, va a dar así como una recopilación de diferentes leyes, y algunas de ellas que estudiamos en la ocasión anterior que abrimos este libro, fue justamente uno de ellos, ¿no? Que hablaban de, yo les llamaba el amor en los tiempos de guerra, ¿no? Así era ese tipo de cómo se daban este tipo de situaciones particulares y específicas en un momento dado, pero que el valor más alto, por lo menos que a mí me quedó en el corazón, es el estándar que Dios quiere ponerle a su propio pueblo. Ajá. O sea, las leyes de Dios son para los que son del pueblo de Dios. Y yo quiero decirte que Dios no quiere dejarte como estás hoy, sino quiere llevarte un pasito más adelante. Y yo te pregunto si tú estás dispuesto. ¿Cómo te sientes hoy? ¿A caminar un poco más? Bueno, pues no quiero ser yo el que los empuje, aunque a veces me toque hacerlo. Yo quiero que sea la palabra la que te haga ver que Dios está pidiéndote más de ti, pero Dios no te pide más de lo que tú puedes dar. Si Él nos pone una medida más alta, es porque Él quiere algo mejor para ti. Y espero que lo veas desde esa perspectiva. Y vamos a iniciar en el versículo 15, donde dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí para empezar, no estamos muy acostumbrados al tema de esta cuestión de la primogenitura, ¿no? O sea, no es algo que se dé, hoy en día hay pocos hijos, entonces pues como que la primogenitura a veces en nuestra cultura occidental no es algo ya tan relevante o tan importante.
Sin embargo, en la cultura hebrea, en la parte bíblica, siempre ha sido sumamente importante. Y como vemos aquí, este es un pasaje que lo deja en claro, el primogénito se llevaba el doble de la heredad. Entonces, bueno, a lo mejor dices, ay, pues no tienen nada mis papás, pero si tuvieran un montón, dirías, oye, pues sí, ya es interesante, ¿no? Ya cambia la cosa. Si tuvieras hijos y todo, dirías, oye, pues si me toca el doble, pues ¿quién dice que no, verdad? Que te llegara el próximo cheque o el próximo depósito de la quincena al doble, ¿te enojarías? Pues no, bueno, pues tampoco estamos pensando en las cosas materiales con respecto a los padres. Sin embargo, el tema polémico aquí, el punto principal es una situación de conflicto sentimental, emocional, que puede desatarse porque todos somos seres humanos y todos tenemos preferencias. Y aquí, ¿cuál es la diferencia entre un hijo y el otro? La mamá. Lo que hace que radique las preferencias entre uno y otro, en este caso particular, es la madre. Ahora, la pregunta polémica es, ¿está la Biblia autorizando la bigamia o la poligamia? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? A ver, quería ver si caía alguno, a ver si decía sí, claro, amén. Nadie dijo nada. Bueno, pues no está autorizando de ninguna manera esto. Al contrario, más bien, esto es un ejemplo que nos muestra que siempre va a haber una situación de conflicto. Aquí lo que nos dice, y bueno, si leímos con detenimiento el pasaje, es si un hombre tiene dos mujeres y la una es amada y la otra dice aquí la palabra aborrecida, no quiere decir que sea una cosa que digas la odio, la aborrezco, porque es bueno, pues entonces ¿para qué te casaste con ella? Digo, a lo mejor salió después ciertas cosas y ya no le cayó tan bien. El punto es que hay una que es de su preferencia, pero las dos mujeres le dan hijos, dice, bueno, pues aunque los hijos de la amada sean muchos, si los de la aborrecida, ahí está el primogénito, a ese es al que le toca el derecho de la doble heredad y de todo lo que implica la primogenitura. Entonces no podrás cambiar eso por nada, es la ley o el derecho del primogénito. Y esto es una ley en Israel, o sea, esta era una ley que Dios estableció y creo que es importante hoy en día entenderlo a nuestra perspectiva. Entonces el primer punto es, Dios no está autorizando la bigamia o la poligamia de ninguna manera. Este es un ejemplo, justamente les decía de eso, nos muestra el conflicto que hay si hay dos mujeres. O sea que olvídense de la idea de que se pueda dar a amar a dos personas por igual, no es cierto, no hay manera, ¿no? Y tampoco el dicho que decía un amigo de ¿por qué hacer feliz a una si puedo hacer feliz a muchas? O sea, por supuesto que tampoco va a aplicar. Más bien, si estás haciendo infeliz a una, no hagas infeliz a más. Tenemos ejemplos en la Biblia de esto. O sea, tenemos ejemplos en la Biblia de poligamia, pero todos los ejemplos que hay son problemáticos. A ver, ¿cuál se acuerdan de los más problemáticos? Bueno, podemos empezar desde Abraham, o sea, desde el mismo patriarca Abraham, aunque bueno, pues era la concubina, era la sierva, o sea, de todas maneras se desató un conflicto justamente ¿por qué tema? Por el tema de los hijos. Por el tema de los hijos fue un problema ahí, un ejemplo clarísimo de que aunque haya ese caso, o sea, aunque las cosas se den, no quiere decir que sea una invitación para que la Biblia te diga hazlo. O sea, más bien es al revés, la Biblia lo muestra para que veas las consecuencias de ese acto. ¿Sí entendemos bien la diferencia? No porque esté escrito quiere decir que se tenga que hacer. Más bien está escrito para que aprendamos lo que no se debe de hacer. Entonces Abraham es un patriarca, es el padre de la fe, pero también es un ser humano, también fue un ser humano y también se equivocó. ¿Qué pasó después con Jacob? Ahí sí complicó la ecuación, ¿no? Porque ya lo hizo por 4. Entonces ahí vemos el conflicto entre una hermana y la otra, entre un conflicto y la otra, pues que ahora te lo rento, pues que ahora me lo prestas, que ahora es mi esposo, que ahora es el tuyo, y luego entre los mismos hijos, discordias y peleas, dice el mismo Talmud, que entre los propios hijos había grupos que los hijos de las siervas, los hijos de la otra, y todos contra José, o sea, era un problema constante. El mismo rey David tuvo un problema con sus hijos también, porque tuvo varias mujeres. Y bueno, pues ya que podremos decir de Salomón, ¿no? O sea, ese ya está en el tope de todos los conflictos y de todos los problemas. Y como dicen de chiste, dicen, y no era porque tuviera el doble de suegras, ¿no? O sea, no era por eso. Simplemente, no era porque tuviera el doble de suegros. Porque obviamente tenía 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres. Dice, 1000 mujeres, 2000 suegros, imagínate.
Pero no era por eso, el problema no era eso. El problema era que el corazón se va a inclinar siempre hacia algo. Entonces, ¿qué nos establece la Torá? La justicia y el derecho están antes que el sentimiento. La justicia y el derecho están antes que el sentimiento, y cualquiera podemos caer, incluso aunque sean hijos de la misma esposa, en una preferencia por uno o por otro. Ay, que la princesita, ay, que la reina, ay, que la chiquita, ay, que la no sé qué. Ay, no, pues es que el varón, él tiene que ser, o sea, y podemos caer en ese conflicto. Pero ¿qué dice Dios? No, tienes que ser imparcial. Tienes que ser justo como nuestro Padre es justo, y no ver y no hacer diferencias. Ajá. Entonces, bueno, primero, por eso te dice aquí, primero piénsale antes de casarte con la persona, porque si después te divorcias y te vuelves a casar, vas a tener que cumplir con los hijos que tuviste en el otro matrimonio. Y bueno, hoy en día no estamos lejos de eso, ¿por qué? Porque la misma ley humana da y plantea esa situación. La manutención o el que el padre tenga que responder. Entonces, esto aplica todavía a nuestros días en cuestión de gente que a lo mejor está buscando pareja, pero ya tuvo un matrimonio previo o una relación previa y tuvo hijos antes. Esto sigue aplicando a nuestros días. Si te vuelves a casar, no puedes desamparar a los primeros hijos. Aunque no soportes a esta persona, al otro, dices que no lo soporto. Pues sí, pero no tiene nada que ver con los hijos. O sea, no tiene ninguna relación. No tiene nada que ver. Entonces es triste porque en México hay muchos casos así. O sea, una de las cuestiones más comunes en los divorcios es justamente el que los hijos, digamos, de la repudiada, porque la palabra para el divorcio es repudiada, son prácticamente abandonados, o económicamente, o emocionalmente, o en muchos sentidos. Entonces, como hijos de Dios, claro, Él les restaura y puede hacer cosas nuevas, pero no significa que no tengamos las responsabilidades previas. Entonces, bueno, aunque la nueva familia sea una maravilla y esté increíble y sea lo máximo, no puedes dejar a tus hijos atrás. De no hacerlo, vas a acarrear un problema para ti. Vas a traer una maldición a tu vida. ¿Y saben quién sabía eso? Abraham. Abraham sabía eso, porque cuando ya vio el conflicto que se armó, ¿qué le pidió su esposa? ¿Qué le dijo Sara? Sácalos, o sea, córrelos. Yo no quiero que este pelafustán, lo que sea, esté con mi hijito chiquito, lindo, tierno, amoroso, pequeño, todo. Sácalos de aquí. Y entonces dice la escritura ahí en Génesis que esto le pareció cosa grave a Abraham. Le pareció cosa grave expulsar a Ismael, porque él sabía que iba a acarrear sobre sí maldición. O sea, era algo que no podía ni él mismo pasar, el derecho del primogénito. Entonces, Dios está por encima del hombre hasta ese grado que aún hasta que Dios le da luz verde. ¿Se acuerdan que Agar se va y un ángel se le aparece y dice, vuélvete con tu señora, y bueno, pues tú también tienes que cambiar y todo esto, y lo vuelven a recibir? Pero posteriormente, cuando ya llegó una situación más grande donde Ismael ya es mayor, ya se consideraba mayor, Dios ya le dice, ¿sabes qué? Sí, yo tengo otro plan para ellos, sácalos. Pero Dios, digamos que de manera personal, bendice a Ismael. O sea, Dios le da una bendición a Ismael. O sea, a ese grado llega Dios de cumplir la Torah. O sea, Él mismo la cumple. Ismael se convirtió en el hijo de la aborrecida, pero Dios no dejó a Ismael sin nada, sino que después se le aparece el ángel y le dice, y serás, de tu descendencia también vendrán varias naciones, y serás, o sea, lo va a engrandecer, o sea, también. Y lo vemos que eso se ha cumplido, pues aunque no queramos, en los musulmanes y en los árabes. O sea, se ha cumplido porque Dios le dio ese derecho a Ismael. Por eso es que Abraham, dice la expresión, le pareció cosa grave en gran manera a causa de su hijo. O sea, a Abraham le pesó porque eso representa. Entonces, a veces pensamos que las cosas se arreglan en un contexto terrenal, pero hay un contexto espiritual también detrás. Entonces, es por eso importante cumplir en todos los sentidos, y por eso les decía, si estamos dispuestos a seguir caminando y esforzarnos y a ser mejores. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Dice el verso 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva.
y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Wow, ¿qué les parece esto? A ver, ¿cuántos hijos todavía viven con sus padres? Ah, pues ¿qué tiene? O sea, no pasa nada, no es pecado. O sea, como que, a ver, tranquilos, tranquilos, ya están pensando así de, ay, con razón vi como que unas piedras por allá y sé que estarán tramando, ¿no? Ok. Entonces, estos son de los mandamientos que les llamo mandamientos bomba atómica, ¿no? Esto decía un rabino, dice, ¿para qué sirven las bombas atómicas? Decía él. Dice, no, las bombas atómicas sirven para tener paz. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Tú me avientas una piedra y yo te aviento una bomba atómica. Entonces, ¿sabes qué? Pues todos tranquilos. O sea, no va a pasar nada. O sea, si yo sé que tú tienes una bomba atómica, o sea, pues, ¿sabes qué? Pues mejor nos tratamos de calmar, nos tratamos de tranquilizar. Entonces, papás, pues yo sé que tienen una bomba atómica, pero no la quieren usar. Nadie está dispuesto a usar una bomba atómica. Nadie quiere usar una bomba atómica, por todo lo que implica. Y bueno, este es uno de los pasajes que también, en alguna ocasión una persona también le mandó a una persona diciendo, ahí está, bueno, pues si van a cumplir la Torah, pues cúmplanla bien. A ver si es cierto que cumplirían eso. Y bueno, ya hablamos del tema de ciertos casos particulares de pena capital en los que son requeridos esta situación para que se pueda aplicar. O sea, hemos hablado y Maimónides lo explica y en algún momento también lo comentaba, pues que tiene que haber un Sanedrín, tiene que haber unos jueces oficiales que operen en la sede oficial que es Jerusalén, lo cual también tiene que haber un templo. Entonces, bueno, de entrada no hay esas condiciones. Por lo tanto, esto no se puede aplicar. Estas leyes que leemos incluso son para la tierra de Israel, no son para que vayas a donde se te dé la gana y tú empieces a aplicarle a todos los rebeldes que te encuentres. Aunque de repente a algunos no les faltan ganas, ¿no? De repente dijo este cuate. Ahora, vamos a ir desglosando este pasaje. Y lo primero que les comento para que se queden tranquilos los chavos y los que de repente, porque este pasaje lo usan mucho para atacar la Biblia y para atacar la Escritura y para atacar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo y enojado y que no tiene nada que ver con el del Nuevo. Mentira. Primero, no hay ni un solo caso registrado en la historia de esto, de que esto se haya aplicado. O sea, no hay ningún documento que alguien diga que aplicando este versículo tomó a su hijo, lo llevó a los jueces, lo sacaron a las puertas de la ciudad y entre todos lo apedrearon. No hay nadie, no hay ningunos padres que hayan llegado a este extremo. No hay ningunos, por lo menos registrado en la historia, eso no existe, ¿ok? Entonces, bueno, ¿para qué está escrito aquí? Entonces, bueno, si esto nunca se ha aplicado, cualquiera hasta se diría, bueno, entonces, ¿para qué lo pones? Bueno, pues es un poco, tal vez, como estos cubos que ponen que dice, rómpase en caso de emergencia, ¿no? No lo quieres usar, pero bueno, sabes que está ahí por si se requiere. Ajá. O para que la gente sepa que en una situación así, esto es lo que se aplica. Se rompe el cristal y bueno, pues saca la manguera, si está el incendio y se apaga. Ajá. Entonces, bueno, se dice que porque está aquí, para que si alguien llegaba a algún chavo a este extremo, supiera cuál era la consecuencia. O sea, no hubiese pretexto de decir, qué injusto fueron conmigo, porque, pues, ¿por qué me apedrean? ¿No? ¿O por qué me están matando? ¿Por qué tal? Entonces queda documentado por si acaso se llegara a necesitar. ¿No? Como que dice, por si, ok. Segundo punto importante, cuando dice aquí que llevaran a su hijo, porque bueno, la misma Biblia dice que la rebeldía, que la necedad está atada al corazón del niño. Entonces, pues tendríamos que apedrear casi al 99% de los chamacos, porque pues, han sido rebeldes en algún momento, o son rebeldes en algún momento, o son contumaces, o son necios, en fin. ¿Ok? Aquí tenemos que entender bien, no está hablando de niños, o sea, no está hablando de bebés, no está hablando de niños de 5 o 6 años. Evidentemente está hablando de hombres, de jóvenes que siguen viviendo con sus padres. Por eso dicen algunos detalles, nuestro hijo ya lo castigamos, no se corrige, es un hijo contumaz, es rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, se va de parranda, es un vividor,
se va y no sabemos ni a dónde va, ni a qué hora regresa. Como dicen, es un nini, pero recargado, ¿no? Entonces es un rebelde, es un glotón, es un borracho. Es alguien que vive a expensas de los padres, siendo ya un adulto, lo cual le correspondería al revés, sostener, apoyar, o sea, ayudar a sus padres. Entonces, estamos también hablando de un caso de alguien al quien ya se le exhortó, ya se le corrigió o ya se le intentó corregir y no quiere cambiar. Y es necio, y es necio, y es necio, y es necio, es rebelde. Pero de todas maneras lo lees y dices, oye, esto está fortísimo. O sea, ya como padre, imagínense, Carlitos y Magda, que algún día tuvieran que apedrear. Si la ven toda tranquila, inocente, y que digan, no, pero esta. O sea, ¿ustedes creen que hay algunos padres así? ¿Que serían capaces de llegar a este extremo? De decir, pues aquí está mi hijo, mátenlo. ¿No? Híjole. Tal vez los propios padres no, pero otros papás sí quisieran, ¿no? De saquen este cuate, ¿no? Fíjense qué interesante está el pasaje, porque nos dice varios detalles. Dice, en el versículo 19, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Ajá. Entonces fíjense qué fuerte es esto, porque los propios padres tenían que reconocer que el hijo tiene libre albedrío y es responsable. O sea, los dos papás, primer punto, tenían que estar de acuerdo. O sea, no podía ser que solo el papá o solo la mamá, sino los dos tenían que estar de acuerdo. Pero esto nos lleva a pensar en esta otra parte que es necesario también entender para nosotros como padres, que en la medida que nuestros hijos crecen, también van siendo más responsables de sus propios actos. Y que Dios les ha dado un libre albedrío que es intocable al mismo grado que el tuyo, como adulto. Aunque sea un bebé, tiene libre albedrío. O sea, tiene libre albedrío si quiere morder, o quiere pellizcar, o quiere llorar, o quiere hacer berrinche. Es parte de un libre albedrío. Así como un adulto decide ir a un lugar o hacer tal cosa, es su libre albedrío. Dios es algo que deposita en el alma de una persona y lo deja ahí, por igual. Entonces, en la medida que un padre va conociendo a su hijo, vamos reconociendo eso. Pero a veces se nos olvida que junto con el libre albedrío también va acompañada una responsabilidad. Una responsabilidad. Entonces, esto nos hace pensar todavía más que somos responsables en cierta etapa de nuestros hijos de tratar de formarlos de tal manera de que ellos creen conciencia de que algún día van a dar cuenta de sus actos y que sus actos algún día lo van a poder llevar hasta este punto en que va a tener que morir. Hoy en día no se aplica o no se ha aplicado este mandamiento por los padres, pero no quiere decir que alguien más no lo haya aplicado por ellos. Es decir, a veces el crimen, las drogas, la delincuencia, la policía han aplicado finalmente lo que dice este versículo o este pasaje. O sea, los terminan matando. El hijo termina perdiendo la vida. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su necedad, por cerrar su corazón, por su dureza. Entonces tú no los mataste, los mató alguien más, pero finalmente se llegó al mismo punto. Ajá. Entonces los padres tenían que tomar conciencia de eso y nosotros como padres, los que son padres aquí, tenemos que ir madurando también esta idea de que nuestros hijos algún día van a tomar sus propias decisiones cada vez más y más y más. Entonces, si tus hijos están en casa todavía, aprovecha ese tiempo porque ese tiempo es el tiempo de influencia, de influirlos. Pero después de eso cada vez va siendo menor. Y no quisiéramos que nuestros hijos cayeran en esto. Pero fíjate qué fuerte y qué interesante está, porque, como les decía, los dos padres tenían que estar de acuerdo. O sea, los dos padres tenían que llegar al punto que dijeran, no podemos más. O sea, no hay más que podamos hacer por este hombre o por esta mujer, porque pues también aplicaría. Entonces, bueno, padres, pues no es la forma de librarse de los hijos. O sea, no era así como de, ¿cómo nos deshacemos de este? ¿Cómo ahorramos dinero? Necesitamos, ya no cabemos en la casa. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a llevar este afuera. No era la manera. Evidentemente los jueces investigaban, indagaban y notaban si efectivamente esa rebeldía no iba a cambiar, entonces los apedreaban y los padres no participaban. Ajá.
Entonces, ¿cuál es la idea general de este mandamiento? Además de como padre que nos habla de decir, no permitas que algún día tu hijo llegue a esa situación. No porque tú mismo los vayas a sacar, sino porque algún día la policía los puede tomar, o el crimen los puede tomar, o alguien los vaya a tomar y les va a hacer lo mismo que no quieres a donde lleguen. Ajá. Eso es como padres, pero como sociedad, que finalmente la Torah es una Torah para todos, que va a regir la vida de todos. ¿De qué está hablando? De librar a alguien, que tiene falta de respeto a los padres, de chavos que viven en el delito, a expensas de sus padres, en todos los sentidos, que no quieren trabajar, que les roban, que incluso los golpean. O sea, dice el Talmud que sabremos cuándo son los tiempos finales, cuando los hijos lleguen a un nivel de desobediencia, de rebeldía y de falta de respeto a los padres, que ya sea intolerable. ¿Y no creen que no vivimos ya en ese tiempo? Hijos que demandan a sus propios padres, que casi los meten a la cárcel, que los golpean, que los abandonan, que los dejan. O sea, es una cuestión así. Y al revés también, obviamente que padres que también abandonan a sus hijos, que los dejan, que todo lo que vemos. Entonces, el punto aquí que estamos observando es, Dios quiere una sociedad de gente no perfecta, sino que esté dispuesta a arrepentirse. Que esté dispuesta a arrepentirse. Y eso es lo que deberíamos de buscar en nuestros hijos. No que sean perfectos, no que no tengan un gramo de rebeldía, porque eso, o sea, no hay un hijo, no hay una persona que no llegue a este momento de su vida. O sea, no hay manera. Una persona me decía que estaba triste porque pues, su hijo se había apartado, que lo habían criado así desde chiquito, en los caminos y todo, le habían enseñado, le habían dedicado y todo, y al final ya en la adolescencia como que les digo, ¿saben qué? Pues yo ya, o sea, como que yo respeto, pues ustedes creen en esto, qué padre, pero pues yo no quiero creer en eso. Y yo le comentaba a esta persona, le digo, mira, pues sí, definitivamente pues es triste y no debería de ser, pero también es un momento en que los jóvenes se rebelan. O sea, en que los jóvenes tiene que haber algo siempre de rebeldía en cada uno de nosotros, y si no, pues díganme si no es así. Lo que tratamos de cuidar es que aún en esa rebeldía haya siempre un arrepentimiento y haya teshuvah, haya una manera de volver. Que esa rebeldía no te lleve a un camino sin retorno, que esa rebeldía no te lleve a consecuencias irreparables. Entonces, pues en algún momento lo hemos vivido, lo viviremos o lo pasaremos, de esta rebeldía natural que todos traemos. Pero la idea es que esto no rebase a tal punto que ya sea un punto de, como digo, de no retorno. Y me impresiona este pasaje porque lo que está diciendo es, los padres van a llevar a su hijo ahí. ¿Sabes qué están reconociendo ahí? Que es más grande el amor a Dios que el amor a todo lo demás. O sea, es más grande el deseo de decir, bueno, pues no quiero, pero no hay de otra manera. O sea, mi hijo va a seguir haciendo daño a los demás. Y ese creo que también es el punto que quiere marcar la Torah. Ese es el punto que quiere marcar la Torah. ¿Sabes qué? Mejor ponerle un alto hasta aquí, mejor acabar su vida aquí, que después, finalmente, de todas maneras, la va a terminar. Como la polémica que les decía de si matarían a Hitler de bebé. O sea, yo sé que es algo extraño. Y ahorita como que decir, o sea, vamos a matar a un chavo ahorita de 23 años. Y no, antes dije, pues sí, ¿para qué llega hasta los 40? Si de todas maneras, pues bueno, suena fuerte. Dios sabe lo que habría de acontecer. Pero creo que este mandamiento tiene que ver justamente con el amor a Dios. Que el amor a Dios tiene que estar por encima de todo. O sea, que como padres reconozcamos la rebeldía de nuestros hijos, que como padres reconozcamos que necesitamos corregirlos y que reconozcamos que nuestro amor por Dios debemos de estar dispuestos a que sea mayor. Hasta ese grado tendría que llegar. ¿Saben quién vivió eso? El mismo Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a matar a su hijo, no por rebeldía, obviamente, sino por orden de Dios. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿El resultado iba a ser el mismo, sí o no? ¿Ustedes creen que en su corazón Abraham quería sacrificar a Isaac? O sea, por favor. Abraham hubiera estado dispuesto a dar lo que fuera, excepto Isaac. Pues yo creo que hasta casi hasta Sara, ¿no? Bueno, no sé. Pero yo les aseguro
que Abraham hubiera estado dispuesto a sacrificar cualquier otra cosa que Dios le hubiera pedido, hasta él mismo, hasta su propia vida, pero no a su propio hijo. Pero ¿qué dice al final? Ahí en Génesis capítulo 22, al final de esa historia, dice que Dios lo bendijo grandemente porque le dijo, ya vi que no me has rehusado a tu hijo, tu único, ya vi que tu amor es mayor por mí. O sea, ya comprobé que tu amor por mí es mayor que amor por tu hijo. Y aquí sí te la voy a hacer difícil la pregunta. ¿Tú crees que tu amor por Dios es más grande que tu amor por tus hijos? Yo sé que la mayoría va a decir que sí, que vamos a decir que sí. Pero cuando ya lo ves en serio, ya cuando lo ves así como Abraham, o como lo ves en el otro lado de la moneda, que sería dices, híjole, qué difícil es. Ahora, ¿cómo es que puede llegar a una situación así? ¿Cómo podría llegar unos padres a estar dispuestos a decirle, aquí está mi hijo? O sea, es incorregible, no hay manera de que cambie, ya lo intentamos todo, ya hablamos con él, ya lo mandamos a terapia, ya el psicólogo también ya está con otro psicólogo, o sea, ya no podemos corregir a este chavo, o sea, este cuate ya, o sea, llega con sus amigos, drogas, mujeres, o sea, no, es un desastre total, o sea, ya nos metió en 1000 problemas, ya no podemos. Entonces, obviamente una persona o un hombre de esta edad, de estas características, pues no nace un día diciendo, ay, ahora soy así. Es un camino, ¿estamos de acuerdo? Es algo que se fue dando con los años hasta llegar a ese punto insoportable. Y Dios no quiere que lleguemos a ese punto de ninguna manera. Y por eso nos lo advierte, por eso dice aquí en Proverbios 23, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Fíjate qué curioso dice ahí. Si lo corriges con vara, no morirá. No morirá. ¿Cuántos casos hay de padres que llega la policía o llegan los vecinos y le dicen, no, pues es que su hijo hizo tal o tal? ¿Cómo creen? No es cierto, no, pues sí es una ternurita, ve la cara de angelito. Si hasta se sabe tantos versículos de memoria, a ver, vente hijo, pásale por acá, o mira tal cosa, o mira, o sea, el amor nos puede cegar. El amor nos puede cegar. Entonces tenemos, por eso, Señor, es el primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y un hijo puede ser un Dios. Un hijo puede ser un Dios. Entonces esa misma manera de cegarnos a Dios no le va a agradar. Y va a hacer todo lo posible para derribar ese ídolo, aunque sea nuestro propio hijo, imagínate. O sea, ¿cómo funcionan las cosas? A Dios no le gusta la idolatría. Y Dios dice, hey, eso está en primer lugar. Yo no soy tu primer lugar. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que abras los ojos y veas la realidad como es. No es que Dios odia a nuestros hijos, ni que sea lo peor tampoco del universo. Simplemente es que Dios quiere que ser el primer lugar en tu vida. Entonces muchas situaciones que se dan con los hijos, ¿sabes qué? Dios está tratando de corregir al padre y no tanto al hijo. El que necesita la corrección es el padre, no el hijo. Por eso dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Entonces no se refiere a no morirá en ese instante, sino que algún día va a morir por no haber sido corregido a tiempo. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sabes qué? La muerte física no es lo peor que le pudiera suceder. O sea, Abraham sabía que si sacrificaba a Isaac, lo volvería a ver. Abraham resucitaría. Abraham es el padre de la fe. Abraham creyó en la resurrección. Pero el problema es aquí, cuando el alma se va al Seol. ¿Sí? Okay. Me preguntan, bueno, ¿y hasta cuándo es muchacho? ¿O hasta cuándo es niño? ¿Cómo podemos saber? Wow, es una línea muy delgada. O sea, en el judaísmo existe la costumbre que los jóvenes a partir de los 13, en el caso de los varones, y las mujeres a partir de los 12, se considera que ya son responsables. Es lógico que no pueden ser responsables en todos los sentidos. Sería difícil decir, a partir de tal edad no aplica así. Creo que aplica el criterio del padre con respecto al desarrollo de cada hijo. Entonces un niño de 11 años puede ser muy maduro y puede ser muy responsable más que uno de 15 o de 16. Y Dios lo hace responsable más a ese pequeño que al otro. Entonces sería complicado.
Sería complicado decir, es que ya debe ser responsable, o ya tiene conciencia, o ya, no sabemos. No sabemos exactamente, pero Dios sí lo sabe. Pero mientras tanto, ¿qué nos corresponde? Pues aplicar lo que dice la Escritura. Como dice aquí el Proverbio 13:24, fíjense, se los leo. Proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, lo odias. Si no lo corriges, si no lo castigas. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Jamás tendríamos que pensar en llegar algún día a este pasaje si se hubiesen corregido tantos hombres y mujeres. Pero pues, es típico incluso, ¿no? En la ciudad llegan las patrullas y las primeras que salen a defender a los hijos, ¿quiénes son? Pues las mamás salen hasta con el sartén a darle a los policías, o sea. Dice el Proverbio 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Proverbio 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, hay un tiempo, pero ya después, ya no lo vas a corregir, ni modo que te agarres un 89, ¿no? Así de, a ver, te voy a dar vara, no, pues es que el papá le tiene más miedo, ¿no? De repente dice, no, te se enoja. Sí, vete a tu cuarto con tu PlayStation, tu tele, internet, aire acondicionado, todas las, tu frigobar, vete a tu cuarto castigado, perfecto, ¿no? Y llama a tus amigos para que... O sea, dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, o sea, mientras tiene una edad en la que pueda ser corregido. O sea, una vez que dice el árbol ya está bien troncote, bien establecido y así, ya va a ser dificilísimo corregirlo. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo, ¿ok? Esa es la segunda parte del versículo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Lo vas a destruir por el castigo? No. Puedes destruir su fe, puedes destruir su confianza en ti. Por eso también en la carta a los Efesios dice que, ok, castiga, aplica la disciplina, pero no lleves a tus hijos a la ira. Dice el Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, así es. Todos los hijos son así. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces nos encantaría que fuera a algodonazos, a regalos, a besos, a abrazos. Pero no se puede. No se puede. Quisiéramos que fuera de otra manera. Pero no. Entonces, pues bueno, les decía, no hay ningún caso así registrado, pero podría haberlos. Podría haberlos tal vez si el amor a Dios, una de dos, o fuera más grande, o simple y sencillamente se aplicara la Torah hoy. Así tal cual. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. Yo veo en esto que aún en la muerte el Eterno exige un respeto por la vida, por el cuerpo mismo. Entonces, bueno, vamos a analizar esto y por qué habla de la maldición, por la maldición tan particular de ser colgado. Estamos obviamente hablando aquí que no se le va a matar por colgamiento, o sea, no lo están matando ahorcándolo. Estamos hablando de que alguien que fuese acreedor a una pena de muerte se le llevaba a cabo la pena capital correspondiente, que podría ser apedreado, quemado por espada o ahogado. Se le llamaba ahogado, se les ponía como un cordón, un lazo, y se le jalaba y ya así se quedaba dormido, así como que lo despencuanzabas y ya se le iba el aire y ya. Pues bueno, había esos 4 tipos de muertes. Entonces, bueno, si había algún caso por alguna razón muy particular, muy específico, en el que aún a esta persona o a este cuerpo tuvieran que colgarlo, como lección para los demás. Dice, ok, no puedes dejar su cuerpo colgado ahí los días y que pasen días y días ahí. Tiene que ser enterrado el mismo día, y eso habla del respeto, que aunque sea la persona más perversa o la que sea, necesitaba ser enterrado. Eso es parte de lo que Dios ordena, no dejarlo ahí colgado.
Pero ¿por qué les hablo de que es una maldición? Impresionante esto, porque si te pones a ver qué representa el ser colgado. El ser colgado es una maldición porque ni en la tierra ni en el cielo. Como diciendo, no encontraste un lugar para ti digno ni aquí para pisar este planeta, ni tampoco allá arriba para pensar que puedes estar allá. Ajá. Entonces, qué tremendo nivel de vida podría llegar a alguien para que su cuerpo le tuvieran que hacer esto. Para que dijeran, ¿sabes qué? Esta persona no es digna de pisar aquí. ¿Sabes qué? Cuélguenlo, o sea, pónganlo como una lección para que todos vean la severidad del castigo. ¿A dónde te puede llevar una vida totalmente descarriada? Que ni siquiera la tierra te quiere tener, ni siquiera el cielo te puede recibir, te quedas suspendido ahí, te quedas colgado. Por eso es lo típico del suicidio. Antes de que existieran pues, las pistolas y los venenos y cosas así, pues la manera más común de suicidarse era colgándose. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa que la persona no encontró una respuesta, una esperanza ni en la tierra, ni en la fe, ni en el cielo. Entonces, ¿qué dijo? Pues no hay vida acá, no hay vida acá, pues se acabó, o sea, no hay manera de verlo. Por eso el suicidio es algo muy polémico. Bueno, ¿qué va a pasar con esas almas? O sea, ¿dónde están? Una persona que cae en esto. Pero bueno, es impresionante porque esto se cumple en Yeshua y nosotros lo sabemos. Que Él fue colgado en un madero como un símbolo de maldición. ¿Y qué maldición es la que cargó? La maldición de la Torah. No porque la Torah sea maldición, no que la ley sea maldición, sino todas las cláusulas que incumplimos de la ley, Yeshua las cargó sobre sí mismo, entonces Él se hizo maldición. Él le dijo al juez, apunta todas las transgresiones que hicieron estos, apúntalas todas las de la ley, las del hijo rebelde, todas, y yo las voy a cargar, yo las voy a pagar. Entonces fue tal grado el cúmulo de pecados que simbólicamente, ¿qué se dijo en el cielo, en el juicio? Pues es que ¿dónde lo vamos a poner? Ajá. Por eso escribió Pablo, y yo creo que Pablo entendía perfectamente la Torah y entendía en su mente este pasaje ligado a Yeshua cuando dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, a ese grado de amor llegó Yeshua, a hacerse él maldición, a morir como una persona tan profana, tan impía, tan pecadora, que estuvo dispuesta a colgar. ¿Se han puesto a pensar que Yeshua pudo haber muerto de N cantidad de maneras? Pero tenía que ser específicamente así. Ahora, la crucifixión no la inventaron los judíos, no la inventaron los hebreos. Bueno, es algo que se fue practicando, pero los romanos la perfeccionaron, la especializaron. Ajá. Y Él tampoco iba a decidir cómo habría de morir. Pero Dios, que controla todo y sabe todo, para que se cumpliera la Torah, se hizo de esta manera. Y para que se cumpliera una vez más la Torah, no dejaron su cuerpo en el madero, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque venía una fiesta justamente que era Pesaj. Entonces dijeron, tenemos que bajarlo ahorita porque viene la fiesta. Entonces ellos están cumpliendo, los fariseos, este pasaje sin darse cuenta. Es increíble. Por eso dice que Moisés escribió del Mesías y que si entendiéramos y creyéramos a Moisés, creeríamos en él, efectivamente. Ajá. Todo se habría de cumplir en él. Y bueno, pues les digo, en el judaísmo hay un gran respeto por el cuerpo, por la vida misma. Por eso no se dejaban los cuerpos crucificados o colgados, porque podían llegar animales y se los comían o se devoraban, todo esto. Entonces el respeto a ese grado llegaba de decir, ok, pues será la peor persona del universo, quisieras que se quedara ahí colgado porque es un violador, asesino, secuestrador o lo que sea, pero tienen que enterrarlo. Tienes que enterrarlo. Y dice el capítulo 22, fíjense, vamos a ver otra serie de leyes más prácticas, una serie de mandamientos que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, una aplicación así. Claro que en ese momento, en ese contexto, pues se refiere con otras palabras. Dice el versículo 21 del capítulo 22. Dice, si vieres extraviado al buey de tu hermano, o a su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás.
Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Entonces, bueno, pues hoy en día no es que te vayas a encontrar el cordero, el buey y todos esos animales ahí por decir, ay, ¿de quién será este cordero? ¿De quién? Pues no, ¿verdad? Evidentemente no. Pero pues tiene una aplicación muy práctica para nuestros días, que todos nos hemos encontrado algo o no en la calle. Y generalmente la ley de la selva, de la selva de asfalto es, si te lo encuentras es tuyo, ¿no? El que se lo encuentre es suyo, pero pues lástima que no se conoce la Torah. Y yo veo en esto justamente la idea de aplicar la Torah en todos los sentidos. Hasta las cosas más aparentemente irrelevantes, la Torah las trata de cubrir. Y yo veo que los discípulos de Yeshua entendían la esencia de la Torah. Cuando el apóstol Jacob, cuando Santiago en su carta escribe y dice, porque esta es la verdadera religión. O sea, visitar a las viudas, a los huérfanos, estar al tanto de los enfermos, o sea, cosas prácticas. Desde al final de cuentas, de eso se trata la fe. La fe se trata de vivirse aún en las cosas que aparentemente son tan sencillas. No en descubrir acá los misterios ocultos de las fechas, de los nombres, de los tal, de lo tal. O sea, no es tanto eso. La verdadera Torah, de acuerdo a lo que dice Santiago, se vive así. Ocuparse de las viudas, de los débiles, o sea, es dar tu vida por los demás. Es eso. Es el punto práctico. Hay un dicho que dice, ten cuidado de separar la letra de la ley del espíritu de la ley. Es algo que no debemos de permitirnos cuando estamos leyendo y tratando de buscar cómo aplicar la Torah. Y me gusta mucho esta serie de pasajes porque son muy prácticos, porque justamente se trata de hacer, no se trata de creer, se trata de actuar. Yeshua lo expresó de otra manera, ¿no? Cuando dice, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. De eso se trata la fe. Entonces está padre venir y sentarse, pero esto es la teoría. La idea es aplicarlo, y esto es Torah pura, estos son mandamientos, estos son parte de la Torah. Entonces, si creemos que está vigente, no pensemos solo, sí, el Shabbat, sí, las fiestas, o sea, es parte de, pero esto también es un mandamiento. Entonces, la aplicación es, si te encuentras algo de tu hermano, de tu vecino, de tu prójimo, devuélveselo y punto. No hay más. Si sabes de quién es, si está en el jardín común o ahí, y sabes que es de él, ve, búscalo y devuélveselo, ¿no? Hoy en día aplicaría, a lo mejor no hay corderos o bueyes así, pero pues a lo mejor el perro o el gato, lo que sea. Oye, se escapó tu perro, pues aquí está tu perro o aquí está tu gato, y fácil. Dice, bueno, ¿y qué pasa si no lo conoces? Pues no tiene nombre, como sea. Dice, bueno, guárdalo, o si vives lejos o no lo conoces, guárdalo, y en algún momento van a preguntar por él, ¿no? En algún momento lo van a reclamar. ¿Qué hace la gente generalmente cuando se encuentra un celular, ¿no? ¿Qué es lo típico que es? Así, qué buena onda, me encontré un celular, lo voy a pagar. Ya, o sea, y luego vendo celular, o sea, ¿no? ¿Cuánto dinero se pierde en eso? ¿Cuántas cosas se recuperarían en eso? ¿Saben cada cuánto tiempo se pierde un celular en el mundo? Cada 3.5 segundos se pierde un celular en el mundo. ¿Alguien ha perdido un celular aquí? Solo 4 personas hemos perdido un celular. Bueno, hay países, hay una estadística muy curiosa que hace una empresa que se dedica a la comunicación, de países donde dice que la gente en promedio pierde 2 veces el celular en el año. O sea, dice, órale, está impresionante. Entonces, de pequeños detalles hacen una gran diferencia, ¿no? Que te encuentres una cartera y en lugar de que digas, bueno, te devuelvo la cartera, pero no traía nada, ¿no? Que seamos capaces de expandir nuestro panorama y nuestro espectro y nuestro nivel de fe a ese grado, ¿sí? Dice el verso 5, otro pasaje interesante, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Adonai tu Dios cualquiera que esto hace, ¿no?
como les digo, será gavilán o paloma, ¿no? De repente ya no sabes ni qué onda, ¿no? O sea, ya entras a los baños y dices, ¿será o no será? O sea, esto, no, ¿cómo es posible? ¿Será melón o será sandía? O dice, ¿o qué será la vieja del otro día? Porque, pues bueno, está prohibido. ¿A qué se refiere? Pero bueno, es evidente este pasaje, y pues creo que no requeriría tanta explicación, ¿no? Tal vez el ejemplo más claro de esto es lo que se llama travestismo, que es para los que mejor que dicen, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues es obviamente aquellos hombres que visten de mujer o aquellas mujeres que visten como hombres o aparenten ser hombres. Pero esto tiene mucho más fondo. Ajá. Fíjense, vamos a volver a leer el pasaje. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre. La palabra traje es la palabra keli, que de acuerdo al Strong significa algo preparado como para el hombre. O sea, algo que esté específicamente preparado para un hombre, para que lo use un hombre. Entonces, la mujer no vista algo que es un atuendo que está preparado o diseñado para un varón. Por lo tanto, aquí la polémica de si las mujeres pueden o no usar pantalón, pues no debería de existir, ya que evidentemente hay pantalones para hombre y hay pantalones para mujer. Ajá. Entonces, bueno, si una mujer se quiere poner un pantalón que es de hombre, pues entonces ahí sí aplicaría este versículo. Pero no porque use pantalón lo hace a una mujer querer aparentar ser hombre. O sea, no hay ninguna razón de verse así. Porque bueno, esto lo aclaro porque pues hay algunas personas o algunos lugares que dicen, no, es que la mujer solo puede traer falda porque esa es la vestimenta de la mujer. El pantalón es del hombre, pero no existe eso. Tenemos que entender el contexto. Incluso hoy en día, o sea, hay países en los que algunos hombres usan falda. O en Escocia, y pues nos parecerá chistoso o ridículo o como sea, o si nos lo pondríamos nosotros, pues nos sentiríamos obviamente muy incómodos. Ajá. Pero pues tenemos que entender el contexto. O si nos vistiéramos en cierta usanza, en cierta época, pues los hombres parecería que traerían falda o vestido o algo similar. Y no por eso, entonces quiere decir que se esté transgrediendo. Simplemente tiene que ver con el contexto. El espíritu del mandamiento es, el hombre no debe parecer o aparentar ser mujer y viceversa. Ajá. Pero les digo, esto va más allá. Esto tiene que ver incluso con actitudes, con expresiones, con maneras de ser. Que eso es algo que, así como en el ámbito literal ha aumentado, también en la manera de desarrollarse en el mundo también ha crecido esto. Ajá. A lo que voy es que tenemos que enseñarle a los hijos varones a ser hombres y a las hijas mujeres a ser mujeres. O sea, como que yo sé que suena raro, oye, pues que ni modo que le enseñe a mi hijo a ser niña. Pero la influencia del mundo es tal y de los medios y de la sociedad que ¿qué es lo que está tratando de hacer Satanás? Que esto se confunda, simplemente que sea una mezcla, que no importan las diferencias, que no importa si es hombre o mujer, como dice alguna gente que usa estos pasajes, como dice la Biblia, algunos dicen así, dicen, pues no dice la Biblia que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque vosotros somos uno en Cristo. Así dicen, esa gente que los ven así, alguna gente va a congregaciones y usan esos pasajes diciendo, pues todos somos uno en Cristo, o sea, no hay hombre y mujer, no hay esclavo y libre, o sea, todo es espiritual, no importa. ¿Pero ustedes creen que esto aplica así? Y aunque tú le citas esto que dicen, ya no estamos bajo la ley, o sea, ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entonces pues todo encaja perfecto. Pero por supuesto que no, o sea, vamos a entender que el Mesías no vino a abrogar la ley y la idea, por eso les digo, por eso es importante estudiar el espíritu del mandamiento. La idea central del mandamiento, ¿cuál es? Es, el hombre no tiene que tratar de ser algo que no es, ni la mujer tampoco. Y eso implica, como les decía, mucho más allá de la ropa, mucho más allá de las prendas. Ajá. Tiene mucho más que ver con la manera de vivir, de ser, con tu actitud, con las responsabilidades, con muchas otras cosas. Fíjense, se me hace interesante porque la palabra hombre aquí, en el versículo 5, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. No es la palabra Adam. Adam significa hombre, como en el principio Adam y así. Es la palabra Geber. Geber se traduce o significa hombre valeroso o guerrero. O sea, las mujeres no tienen que tratar de asumir el papel de un hombre valeroso y guerrero. Por eso los rabinos dicen que las mujeres no deberían de ir a la guerra.
pues esta cuestión que las mujeres van al ejército y todo, dice, porque esos utensilios, las armas y eso, son para hombres. Y entonces de repente otros dicen, bueno, pues que no porten armas, ¿no? Entonces, bueno, ya se armó toda una polémica. Pero el punto aquí es, no intercambies el rol o el papel que Dios te ha dado. Nuestra responsabilidad para los que tenemos hijos y para los que somos padres o esposos es entender primero tu rol y tu papel. Que de eso créanme que hay una gran crisis también. O sea, los jóvenes llegan al matrimonio y la verdad es que ahí me doy cuenta y digo, pues no sabemos nada, o sea, no tienen ni qué, para qué. Y la mujer igual, ¿por qué? Porque no se les inculcó desde chicos, pues esto es lo que hace un varón, esto es cómo se comporta un varón, esto es lo que debe responder un varón, esto es lo que debe hacer una mujer, esto es lo que se espera de una mujer en la palabra. Entonces a la hora de escoger pareja, tampoco se sabe eso, entonces se hace peor el problema. Entonces ves mujeres haciendo pues roles, labores, casi papeles que le corresponden al varón, y varones que actúan, corresponden y viven y actúan en muchas cosas como si fueran la mujer. Y están totalmente pues, desconectados de las cosas y es un cortocircuito y es un problema y nunca van a funcionar esos matrimonios, nunca, nunca jamás, o sea, no hay manera, porque están invertidos en muchos casos ciertos papeles, ciertos roles, ciertas responsabilidades, ciertas situaciones. O sea, mujeres vestidas de sacerdotes, hombres vestidos de no sé, o sea, no puede ser, no debería de ser. Entonces Dios quiere hombres pues, de a de veras, o sea, hombres de a de veras me refiero a hombres de acuerdo a la Torah. Ajá. Y esto no significa solo proveer, no significa solo de, pues ahí está el dinero, no, es mucho más allá. Hay un capítulo que les recomiendo leer, después se los traeré, de este libro que se llama El Jardín de la Paz de Shalom Arush, justamente, que habla un poco de esta idea, ¿no? De que cuando el hombre voluntario o involuntariamente asume el rol de la mujer, dice, es como si hay dos mujeres en casa. Entonces llega una mujer con otra mujer y empiezan a pelearse como mujeres. Porque el hombre no entiende su papel, porque no entiende su rol. Entonces es una bronca. Hay dos mujeres peleándose en la misma casa que los dos quieren lo mismo. Entonces nunca va a funcionar. Fíjense lo que dice en la palabra vestirá. Dice, ni el hombre vestirá ropa de mujer. La palabra vestirá es la palabra hayá, que significa existir, pero también significa llegar a ser o tener lugar. O sea, el hombre no tiene que llegar a ser, o no tiene que ser, o no tiene que comportarse como una mujer, ¿no? O sea, de repente viene un problema y el hombre es el primero que sale casi corriendo, ¿no? Así, ¡ay, una araña! Ya, no, sí, o, no sé, cosas así que dices, no puede ser, o sea, o es que tiene tal problema, ¡ay, vamos a morir! Y es el primero que se pone así, o ya está cortando las venas y dices, oye, pues tú dices que debes de calmar a tus hijos y a tu esposa, o sea, ¿cómo crees? O sea, en ti es el que debe de caber la fe, la prudencia, o sea, las ganas, todo. Ajá. ¿Hasta dónde se llega a este extremo de transgredir este mandamiento? ¿A qué grado? Dos personas casadas del mismo sexo. ¿Qué significa eso? Uno tiene que asumir el rol del otro. Bueno, así es, o sea, es evidente que así es, no hay manera. No, o sea, si son dos varones, mismo que digan, los dos somos los hombres de la casa, los dos somos, no es cierto. Es todavía peor el castigo, la perversidad de todo eso, la transgresión. Uno asume el rol femenino y el otro el masculino según sea el caso, ¿no? ¿Qué dice Dios? Porque abominación es al Eterno tu Dios cualquiera que esto hace. Pero les digo, esto va más allá de lo que pensamos en la parte externa, sino en muchos casos este tema de la liberación femenina y de todo eso, ¿qué está llevando a las mujeres? ¿Qué se les enseña a las mujeres en las escuelas, en los medios? De tú puedes y tú igual y tú eres lo mismo y tú, o sea, ok, y cuando sí, efectivamente trata de hacerlo, pues es un problema, porque no es así, porque Dios hizo diferencia. Entonces es mejor aceptar las diferencias y vivir con ellas que intentar una igualdad que no existe, porque no es tal, no es así, nunca va a funcionar. El pasaje que dice que sí, efectivamente no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, se refiere al estatus delante de Dios, no que el hombre deje de ser hombre o la mujer deje de ser mujer. Se refiere que delante de Él somos iguales, ahí sí, somos igual de responsables, pero no está hablando de un cambio de género o un cambio de roles, de responsabilidades, de ninguna manera está viendo algo así. Pero este es un problema muy grave en nuestra sociedad,
Porque nuestros hijos están siendo llevados a no tener claro lo que la Biblia dice que deben de ser. Ese es un problema grave, créanme, que ya existe hoy. Así que pues que Dios nos ayude a entender primero, a ti y a mí, nuestro papel, como hombres y como mujeres. Nadie nace sabiendo, es cierto, y seguramente pues en casa tampoco nos lo pusieron por escrito y nos lo afirmaron, pero tenemos la Torá y tenemos la palabra que nos ayuda a ir aclarando lo que Dios espera de nosotros, y Dios no espera algo más de ti de lo que puedas dar. Dios no espera de ti algo que no puedas dar. Simplemente es entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros y hacerlo y caminar a cumplir eso. Dice el verso 6: cuando te encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Una vez más habla de, pues, como esta misericordia, este respeto a la vida. En el caso dijeras, bueno, pues no sé, en esa época sobre todo, ¿no? Pues ahorita ya casi no ves esa situación, pero que pues estabas en algún momento en el campo o algo, en una travesía, y pues, oye, mira, pues aquí hay un nido, ¿sabes qué? No te tomes a la mamá y a los pollitos, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Pues deja a los demás. Y eso también tiene que ver con, no seas codicioso, o sea, no, pues me encontré esto, pues ahora esto todo es para mí, ya me los llevo todos. No, ¿qué dice aquí? O sea, además es lógico, ¿no creen? Si dejas a la madre, pues después vas a tener más. Pero si te llevas todo, pues tú mismo cortas la cadena, como dice, de alimenticia, y desequilibras todo el proceso natural. Y ese es el problema. La ambición que tiene el hombre no respeta ni la vida misma. No respeta ni la vida. Y es parte un poco lo que dice del respeto a los padres, ¿no? Como que honrar a los padres, es decir, bueno, pues ten respeto por lo menos. No le quites a la gallina, pues a los pollitos cuando esté ahí, sino bueno, pues sácala. Dicen los rabinos en el Midrash que primero se debía de ahuyentar al pájaro, a la mamá, para que no viera cuando te llevabas los huevos. Ay, pobre. De todas maneras, pobre, ya regresaba y de, ya no hay ninguno. Pero bueno, pues. Y fíjense, me llamó la atención, yo siempre había leído esta frase en Génesis capítulo 32, cuando Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú. Y él ora a Dios y le está pidiendo ayuda y dice, no sea que me hiera la madre con los hijos. O sea, no sea que me hiera la mamá y a los hijos también. Como diciendo, este cuate no tiene misericordia por la vida. O sea, no tiene compasión, no tiene respeto. Es capaz de que no nada más mata a los hijos, mata hasta a la mamá también. Entonces es una expresión que hace Jacob que seguramente tiene que ver con esto. Dice el versículo 8, algo también muy práctico. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué es pretil? Es una barda, un barandal, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de ser responsable, de prevenir accidentes. ¿Sabes qué? Estás haciendo una casa nueva, o un segundo piso, o un cuarto, o lo que sea así que da, pues constrúyele un barandal. O sea, como que parece lógico. Hoy las leyes te obligan, pero la Torá también lo marca por si alguien dice, pues yo lo hago a mi manera y lo que sea. Pues ¿sabes qué? Ok, pues sí, pero la Torá dice que lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes provocar un accidente, ¿no? ¿Cuántas veces hay situaciones de peligro y los papás dicen, pero mis hijos ya saben, ¿no? Que no se deben de acercar ahí? O que el perro muerde, pues sí, pero pues tus hijos sí, pero los hijos de los demás no. O sea, yo conocí un caso de una persona que nos invitó a su casa y en las escaleras así, no tenía barandal ni nada, y un día el hijo de esta familia se cayó del segundo piso así, ¡pum! Y sobrevivió. O sea, pero me lo platicaban diciendo, no, cuando estábamos construyendo el segundo piso apenas, nuestro hijo se cayó de ahí y sobrevivió y fue un milagro y no sé qué. Le digo, oye, ¿y tú sabes que la Torá dice que cuando construyes tienes que ponerle eso? Digo, porque ahorita mis hijos están arriba, ¿qué tal si se caen y pues, qué tal si se no resucita? O sea, qué bueno que resucitó, pero no tientes a Dios. O sea, parecen cosas lógicas. Pero, como les digo, la Torá va más allá y quiere prever y cuidar la vida. O sea, la vida es lo más importante del ser humano. No le arriesgues por algo tonto, porque además eres responsable si alguien se cae de tu casa por eso.
Y esto se puede extender obviamente a barandales, a rejas, a escaleras, a balcones, a cualquier medida de seguridad de tu casa que puede implicar un riesgo para otro, ¿no? Ay, es que dejé el taladro eléctrico conectado, pues oye, no inventes, o sea, ¿no? O la sierra, o no sé, la conexión totalmente peligrosa y pues llega el bebé gateando, lo desconecta, o sea, el responsable somos nosotros, vas a ser culpable de homicidio imprudencial, de acuerdo a la Torá. Entonces, pues esto aplica a cualquier objeto que cause peligro, que pueda causar daño, una escalera en mal estado, lo que sea. Tenemos que cuidar esas cosas hasta de nuestro hogar. Hasta en eso se ve la fe. Fíjate cómo qué práctico es Dios. Y vamos a cerrar con este tema, les voy a tomar 10 minutitos más. Dice el versículo 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Entonces, bueno, aquí habla de 3 tipos de mezclas. A esto se le llaman mezclas prohibidas. El término es kileam o kilaim, que significa eso, como mezcla o algo que es más de un tipo, algo que está como mezclado. Ya habíamos estudiado este pasaje y se los voy a leer en Levítico 19. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Pues ya habíamos estudiado este pasaje, sin embargo vamos a observar nada más 2 o 3 detalles más, ¿no? La primera prohibición que dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Esto sí está hablando aquí particular o específicamente de un viñedo. En el caso de las viñas dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. O sea, ya está la viña y tú llegas y le siembras de ahí diciendo, pues vamos a aprovechar. Dice, pues no. ¿Por qué? Porque va a terminar siendo evidentemente improductivo. O sea, generalmente la semilla más fuerte va a tomar los nutrientes para la otra y entonces va a ahogar la otra, va a hacer que la otra se merme y vas a perder posiblemente tanto una y a lo largo la otra no va a dar la misma calidad de fruto y entonces vas a terminar echando a perder los dos. En el caso de arar el buey y el asno, bueno, pues obviamente no son de la misma especie, por lo tanto, como dicen, no van a jalar parejo. No van a hacer el trabajo al mismo ritmo, a la misma velocidad, con la misma fuerza, uno va a ir más lento que el otro. Es interesante porque en este caso el buey representa un animal limpio y el asno es un animal inmundo. Y esto nos lleva a pensar, y estos 3 mezclas nos llevan a pensar en algo más amplio. Y finalmente cuando dice no vestirás ropa de lana y lino, esto los rabinos explican que es un mandamiento ilógico, o sea que es un mandamiento que no tiene una explicación así tal cual en la Torah, pero que se debe de cumplir, que en una prenda, en una camisa, en un pantalón, algo, no haya mezcla de estos 2 tipos de textiles, no haya mezcla de estos hilos, lana y lino en la misma prenda. Una razón que dan es que, bueno, los sacerdotes vestían lana en unas prendas y otras prendas eran de lino, pero no era en la misma prenda, sino hacían lana y lino, pero en diferentes. Lo que llevaba en la cabeza, la tiara, esto era de lana, los calzoncillos dice que eran de lino, en fin. Y alguna otra explicación que se le ha dado es que, bueno, la lana es como que una tela caliente y el lino es fresco. Entonces, bueno, pues también es como que raro encontrar lana y lino, ¿no? Hay algunos trajes de hombres que, por ejemplo, son de lana y de lino, pero es raro encontrarlo. Sin embargo, estuve investigando un poco más y fíjense que esta expresión de esta mezcla de lana y lino se le llama shatnez. Y shatnez es justamente eso, es un término que significa la mezcla de lana y de lino. Cuando decimos, por ejemplo, taref, que es algo, comida pues sucia, o sea, inmunda, no apta para el consumo, o cuando decimos kosher, que es un concepto que engloba algo que es permitido, que es limpio, de la misma manera el shatnez es como el término que designa este tipo de mezcla de lana y de lino, pero es también un hebraísmo que se usaban para referirse justamente a la prostitución. Era una manera de llamar a la prostitución así, shatnez. Y tiene mucha lógica con todo este contexto, o sea, tiene lógica con estas 3 mezclas prohibidas, porque en los 3 casos estamos hablando de cuestiones desiguales.
Ajá. Y lo podemos ver de esta manera. O sea, no es que Dios esté prohibiendo todas las mezclas. Israel es una mezcla de naciones, ajá, pero hay ciertas mezclas que no se pueden dar. Ujú. Entonces, los tres mezclas apuntan hacia lo mismo y es, no te unas en yugo desigual. No te mezcles con alguien que no es de tu fe, porque vas a terminar ni dando fruto, ni trabajando igual, y como la ropa que tiene mezcla de este tipo de telas, no va a durar igual. O sea, una ropa que tiene mucha mezcla de este tipo de materiales, pues el desgaste no es lo mismo de una tela que de otra, ¿no? La manera de lavarse de una que de otra. Entonces, aunque tú laves la misma prenda, una parte se va a desgastar más que la otra. A la larga, la prenda va a durar menos que si es de una sola tela o de un solo hilo. Ujú. Entonces, la idea que nos habla el Eterno y que le habla a Israel y a todos nosotros, ¿cuál es? No te juntes en yugo desigual. No te mezcles de una manera inadecuada. Puede ser en negocios, puede ser en el matrimonio. Uh-huh. Y esto lo entendemos más claro, porque la vid pues, representa a Israel. ¿Se acuerdan? En Isaías es muy claro que Israel es representado con una vid. Entonces, ¿qué dice? No mezcles otra semilla en la vid de Dios, en la semilla de Dios. Y esto tiene que ver con matrimonios, como le llaman, matrimonios mixtos. Uh-huh. Pero también tiene que ver a nivel, pues obviamente del matrimonio surgen hijos. Y la semilla es una manera también eufemística de llamarle al esperma. La semilla del hombre es el espermatozoide. Entonces cuando dice no mezcles tu semilla, la semilla de una viña con varias semillas, ¿qué quiere decir? No puedes como hombre estar derramando tu semilla con otras mujeres. Tienes que guardarte. Hay un campo especial para ti, hay un viñedo para ti y de esos van a salir frutos para ti. El buey, como les digo, es un animal apto ¿para qué? Para las ofrendas que se podían llevar en un momento dado al templo. Pero el asno pues, es un animal inmundo. Entonces, quererte tú poner el yugo con alguien que no va a querer ir al mismo lugar que tú, a la misma fe que tú, va a ser un conflicto. ¿Y sabes qué es el problema? Que los dos animales lo van a pagar. O sea, los dos van a vivir la consecuencia. Ni uno ni el otro tienen la culpa. Pero simplemente son naturalezas diferentes. ¿Y qué tiene que ver la lana y el lino? Pues justamente lo mismo. Ten cuidado de manera alegórica, como les decía, con la prostitución, que era uno de los peligros más grandes que tenía Israel con las mujeres cananeas. Pero así como la tela que es mezclada no se puede separar, porque si las prendas que se hacían de lana y lino, pues no la puedes separar una vez que ya está la prenda hecha, ¿estás de acuerdo? O sea, si esta prenda esta camisa fuera de dos tipos de hilos, pues ¿cómo las separas? Ya es complicadísimo. Y creo que eso tenía en mente justamente el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, que es la palabra shametz, en hebreo es un hebraísmo, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces la idea de 1 Corintios 6 es exactamente esta, es no te mezcles, no te unas en yugo desigual, no caigas en un pecado así, no caigas en esto porque vas a ser uno. Y después separarlo va a estar complicadísimo. Por eso dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero eso también aplica no nada más de que, bueno, ser uno con Dios y todo esto, sino aplica de manera literal en las telas. Si tú te unes con otra persona, estás haciendo un cordón de 3 dobleces. Y se va a ser difícil que se rompa. Va a ser difícil desligarte de una situación así. Ajá. ¿Y a qué más nos lleva esto? Fíjense, la palabra unión en Levítico 19:9, cuando dice que no hagas este tipo de mezclas, es la palabra kele, que significa prisión. Viene de una raíz que significa prisión o cárcel. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Vas a caer en una cárcel si llegas a hacer estas mezclas. Vas a estar en una situación que no vas a tener libertad. Si de algo carece una persona que está en la cárcel, ¿qué es? De libertad. O sea, podrá comer, podrá hacer muchas cosas, pero no va a tener libertad. Por eso Yeshua dice, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. O sea, conocer la Torah te va a evitar caer en este tipo de pecados, si no has caído en él.
Por eso el Eterno es tan importante este tema y ese énfasis una y otra vez. Y yo creo que aquí no lo vuelve a hacer, se lo vuelve a decir Israel, solo que con otras palabras. Se los disfraza de otra manera, con semillas, con animales, con ropa, pero por favor entiéndelo. No caigas en este pecado, no caigas en esta situación que te va a meter a una cárcel, que vas a estar en un yugo desigual, vas a sufrir, vas a padecer, va a ser complicadísimo que esto se dé. Finalmente a Dios no le va a agradar eso. Y con respecto a esto de la lana y la lino, ¿se acuerdan las ofrendas de Caín y Abel? ¿Qué llevó Caín? Caín llevó fruto, llevó cosas del campo, llevó algo que venía de la semilla. Abel llevó algo que produce los animales, las ovejas, la lana, que era lana y lino. Dios solo recibió una. A Dios no le gustaba que hubiesen mezclas. Desafortunadamente, así como de manera alegórica la prostitución daña el cuerpo, de manera espiritual, de manera simbólica, la prostitución tiene que ver con las doctrinas falsas de la gran ramera. Y yo creo que también tiene que ver, Pablo ahonda en ese tema hablando también sobre eso. Que sabes que no mezcles lo que estás aprendiendo, no mezcles tu doctrina, no mezcles lo que estás aprendiendo y no mezcles la Torá, porque vas a perder, como dice ahí, no hagas que se pierda todo, tanto la semilla como el fruto. Ese es el problema también. Entonces tenemos que cuidar lo que escuchamos, que no sea mezclado, que sea puro, que sea palabra. Y por último dice el versículo 12, te harás flecos en las 4 puntas de tu mano con que te cubras. Bueno, esto ya lo estudiamos en Números capítulo 15, que son los tzitzis. ¿Y cuál es la idea de los tzitzis? Que te lleves la Torah a todas partes. Digo, yo sé que ya existen los celulares y ahí lo traen la Biblia, pero algo más. La idea es entonces, el tzitzi es un recordatorio de poner por obra los mandamientos. Y Dios quiere involucrarse en todos los ámbitos de tu vida y de mi vida. ¿Y por qué 4? Aquí nos da este detalle, ya lo estudiamos en Números 15, pero aquí nos da el detalle que deben de ser 4 porque representan los 4 puntos cardinales. A donde quiera que vayamos, pues que el Eterno nos acompañe y que nos guíe. Y acompáñenme a orar y a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a mantenernos firmes y que nos ayude a poner por obra estos mandamientos, a encontrar el sentido práctico, a que lo que hagamos no sea algo que le desagrade y que podamos guiar a nuestros hijos por el camino de la Torah.